bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE. Mi nombre es Luz María Saucedo Ruz y les agradezco que nos acompañen en un nuevo programa el día de hoy. También agradecemos al Canal Judicial este espacio que nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy hablaremos de a qué le temen los agentes del Ministerio Público. Para hablarnos de este tema nos acompaña la magistrada Emma Mesa Fonseca, integrante del 9º Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito. Magistrada, bienvenida, muchísimas gracias por venir al programa. Al contrario, muchas gracias. También nos acompaña el magistrado Ricardo Paredes Calderón, quien es integrante del 7º Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito. Bienvenido, magistrado, muchas gracias por venir al programa. Gracias por la invitación. Bueno, me gustaría especificar que vamos a hablar de la función de los agentes del Ministerio Público, a qué le temen los agentes del Ministerio Público, pero en la etapa de investigación. Para comenzar, me gustaría que habláramos acerca de un artículo que está en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que habla de la investigación inicial, donde habla de los principios que rigen a las autoridades de investigación, que son la legalidad, la objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos. Quisiera que me platicaran acerca de cuáles son las aristas con estos principios en las labores de los agentes del Ministerio Público. Por favor, magistrada. Sí, cómo no. Aquí creo que tenemos que partir de la base de cuál es el objeto del procedimiento. El objeto del procedimiento que está señalado dentro de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, que es esclarecimiento de los hechos, procurar que el culpable no quede impune, que también para efectos de la reparación del daño, que la víctima tenga esa reparación del daño y desde luego proteger al enemigo. Dentro de estos principios que rigen el procedimiento penal acusatorio, es importante también lo relativo a que se repare el daño a la víctima. En cuanto a esa reparación del daño a la víctima, nosotros sabemos que dentro del proceso penal está el imputado y está también la víctima, que se deben respetar los derechos humanos. Esa es la base del procedimiento penal, el respeto a los derechos humanos. La víctima tiene derecho, desde luego, según lo señala la Ley General de Víctima y diversos tratados internacionales, la Constitución en su artículo 20, inciso C, es el derecho a conocer la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a que se repare el daño. Estos principios que rigen el sistema acusatorio oral y el primero, que es el esclarecimiento de los hechos, es precisamente a donde viene la investigación por parte del agente del Ministerio Público. El agente del Ministerio Público en la etapa de investigación debe allegarse de los elementos necesarios, de los datos de prueba para, en su caso, ejercer la acción penal, si es que efectivamente hay un hecho con connotación de delito y hay una persona que participó, o datos de prueba de que una persona cometió el delito y participó en él. Dentro de esta etapa de investigación inicial, que precisamente deriva del esclarecimiento de los hechos a través de una investigación del Ministerio Público, esta investigación debe ser conforme a los principios que usted alude de legalidad, honradez, eficiencia, imparcialidad. No está establecido dentro del Código de Procedimientos Penales uno de los elementos a que aluden académicos y a que aluden incluso algunos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como es el principio de oficiosidad. Esto es, que cuando el Ministerio Público tiene conocimientos de los hechos delictuosos, tiene que hacer una investigación sin poderla suspender de manera oficiosa. O sea, no es una gestión de partes, no es las personas implicadas, el imputado o la víctima, que tiene que allegar al Ministerio Público estos elementos. Los elementos son necesarios adquirirlos por parte del Ministerio Público de una manera oficiosa. Esto es, allegarse de todo el material
probatorio para, en su caso, hacer el ejercicio de la acción penal y la imputación respectiva. La investigación de los delitos, desde luego, comienza con el conocimiento que tiene el Ministerio Público sobre un hecho con connotación de delito, mediante la denuncia o la querella. Es muy importante lo que señala nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, de que de todo lo que realiza el Ministerio Público debe realizar un registro de todas sus actividades, de todo lo que realiza en la carpeta de investigación. No olvidemos que el artículo 21 constitucional señala que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a la Policía Judicial, que estará precisamente a cargo del Ministerio Público. Serán coordinados, ¿no? Ajá, estará a cargo del Ministerio Público. Entonces, esos son los principios que debe llevar a cabo el Ministerio Público en la carpeta de investigación. Sabiendo en principio cuál es la finalidad de un procedimiento: esclarecimiento de los hechos, procurar que el culpable no quede impune, precisamente proteger al inocente y que la víctima se le repara el daño. Pero bajo un concepto muy amplio, o sea, que la víctima se le repare el daño. Pero de acuerdo a los tratados internacionales, de acuerdo a la Ley General de Víctimas, de acuerdo a nuestra Constitución, en el artículo 20 constitucional, apartado C, la víctima tiene infinidad de derechos. Sí, no, y aparte se habla de una reparación integral del daño ya en la Ley General de Víctimas, lo cual hace mucho más amplio el concepto, ¿no? Claro, y esos conceptos a que usted aludió, concepto de legalidad, ahí está el concepto de oficiosidad. Legalidad, esto es que la intervención del Ministerio Público en averiguación previa tiene que ver conforme a los márgenes que señala la ley, la Constitución y los tratados internacionales, bajo el principio de no poder violar derechos humanos. Justo ese es el tema que yo le quisiera preguntar al magistrado, es ¿cuál es la importancia del respeto a los derechos humanos para la labor del agente del Ministerio Público? Sí, creo que lo que ya apuntaba la magistrada, y en relación con la anterior pregunta de a qué le temen los ministerios públicos, pues bueno, yo creo que viene esta transformación, a partir de 2011 viene esta gran reforma constitucional de derechos humanos, en 2008 viene esta reforma constitucional del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, y conjuntado estas dos grandes reformas, pues hay la necesidad de que todos los operadores nos transformemos. Y en esta lucha por la transformación, pues también vienen una diversidad de criterios que el máximo tribunal del país ha venido emitiendo. Entonces, creo, ¿a qué le temen el Ministerio Público? Pues yo creo que ahorita justamente a tratar de que sus actuaciones cumplan con esa expectativa de respeto de los derechos humanos. Probablemente tradicionalmente se venían haciendo las cosas de una determinada manera, pero a raíz de estas reformas constitucionales y de este nuevo sistema, pues a lo mejor estas actuaciones ya no son tan apegadas a la Constitución, apegadas a los derechos humanos. Mucho el problema que hay en el Ministerio Público es poder determinar, por ejemplo, si una detención fue legal o no, si esa detención estuvo apegada o no a la Constitución, porque el Código Nacional ahora les impone la carga de que ellos sean los primeros vigilantes de derechos humanos del gobernado para poder establecer si esa detención estuvo legal o no, o cumple con los parámetros constitucionales. ¿Podríamos hablar un poquito de cuáles son los elementos que tiene que tener una detención para que sea legal? Sí, claro que sí. La Constitución como regla general establece que ninguna persona puede ser detenida a menos que haya una orden o un mandato de autoridad judicial. Es decir, la regla de oro es que nadie puede ser detenido más que por una orden de aprehensión. Si no está esa orden de aprehensión, nadie pudiera ser detenido. Pero la misma Constitución establece dos excepciones muy grandes, que es cuando una persona puede ser detenido en flagrancia o bien que el Ministerio Público justifique un caso urgente. Entonces están estos dos, pero cuando uno escucha el concepto de flagrancia pareciera ser que es muy sencillo, pues lo que comúnmente conocemos, pues que alguien sea detenido con las manos en la masa, ¿no? Como se dice
tradicionalmente. Entonces, alguien diría, bueno, pues el Ministerio Público no tendría ningún problema para poder determinar si una persona fue detenida en flagrancia o no. Pero ya vemos, y incluso antes de entrar al programa platicamos con la magistrada algunos casos que pues ahora en nuestra función nos está tocando resolver, donde pues depende de cada situación, es muy casuista poder determinar si en un momento dado se puede o no establecer que una persona fue detenida en flagrancia o no. Entonces eso justamente es los problemas que se está enfrentando el Ministerio Público, poder determinar si en caso específico esa persona fue detenida por el policía en flagrancia o bien muchas veces tratan de justificarlo a través de un caso urgente. Este sería uno de los temores que de los agentes del Ministerio Público, magistrada, el saber cuándo sí se puede detener en flagrancia o cuándo en caso urgente se puede detener a alguien. Primero quiero decirle que estos temores que tiene la gente del Ministerio Público en la etapa de investigación nacen por el desconocimiento muchas veces o la falta de capacitación en cuanto a lo que la ley les permite, la Constitución y los tratados internacionales. Y también muy importante lo que ha señalado la jurisprudencia y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque a través de los años la interpretación que se han hecho por parte de los tribunales colegiados o cuando tienen que actuar los ministerios públicos, pues es una interpretación que no es acorde con los tratados internacionales y con el respeto de derechos humanos. El hecho de actuar de la manera que ellos pudieran pensar que es correcta y que los agentes del Ministerio Público efectivamente realizan una investigación con los principios a que usted ha aludido de la legalidad, honradez y imparcialidad, pues muchas veces se ven trastocados porque efectivamente no realizaron las investigaciones de acuerdo con todo lo que me acabo de referir. Efectivamente, en la detención, los tratados internacionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala únicamente la detención puede ser, como dijo el magistrado, en flagrancia, caso urgente y por orden de aprehensión. En tratando de la flagrancia, efectivamente se puede pensar o puede pensar el agente del Ministerio Público que está deteniendo a una persona en flagrancia cuyos requisitos son, como dijo el magistrado, de manera clara, agarrar a una persona con las manos en la masa, pero vamos a señalar cuando una persona es detenida cometiendo un delito o es perseguida materialmente después de haber cometido el delito o es señalada por una de las víctimas, testigos de los hechos de que esta persona participó, pero además de ello se le tienen que encontrar los objetos o productos de delito o hay elementos para considerar que él participó en ese delito. También es la flagrancia. Fíjese cuántas aristas puede tener. No únicamente se puede hablar de la flagrancia en cuanto a que una persona sea detenida en el momento de la comisión del delito, sino cuando es perseguida, a cuando es señalada por alguna víctima, partícipe, se le encuentra un objeto del delito, etcétera. En tratándose de delito grave se han cometido muchas cuestiones que van en contra del derecho humano de los imputados. La detención por flagrancia es una detención que ordena el agente del Ministerio Público en determinados casos. Esto es cuando una persona debe ser previa la orden de detención por delito grave. Y lo que sucede en la práctica es que, al contrario, primero los detienen por delito grave y luego es este acuerdo del Ministerio Público de una orden de detención por delito grave y ahí es totalmente incorrido. Debe ser precedida. Debe tratarse de un delito grave. Debe existir riesgo fundado de que la persona se pueda sustraer de la acción de la justicia. Además, por razón de la hora, lugar y circunstancia, no puede ser contactado a un juez para librar la orden de aprehensión, porque solo se le puede detener a una persona mediante una orden de aprehensión girada por un juez de distrito. La concesión de la oportunidad por flagrancia, por caso urgente. Este caso urgente es pues una detención extraordinaria. ¿Por qué? Porque no es ordinario, o sea, se da en las situaciones de tratarse de un delito grave, de tratarse que la persona se puede sustraer de la acción de la justicia y por tratarse
de que en el momento, por lugar o circunstancia, no pueda ser hallada un juez. Es extraordinario, pero también es excepcional. ¿Por qué excepcional? Porque no va a ser realizado, no va a ser perdonada por un juez de la causa. Por lo tanto, se le da la posibilidad al Ministerio Público de manera fundada, motivada, con elementos necesarios para poder detener a una persona. ¿Y sabe qué otro tipo de detención es también muy grave que se da? El Ministerio Público, para la investigación de los delitos, solicita una orden de presentación, se le llama de búsqueda, localización y presentación del imputado. ¿Sabe qué hacen los agentes de la Policía Judicial cuando le da este tipo de orden el Ministerio Público? Ir con la persona al que se giró este tipo de orden y detenerla y llevarla ante el Ministerio Público. Esto es totalmente violatorio de derechos humanos. Se tiene que entregar la orden de presentación. Se entrega la orden de presentación para decirle al inculpado. Hay una orden de localización y presentación. Y por lo tanto tienes el derecho de ir ante el Ministerio Público con abogado de tu confianza. Entonces, si a una persona se le detiene con estas llamadas órdenes de búsqueda, localización y presentación, es violatorio de derechos humanos porque, como lo ha dicho el señor magistrado, únicamente la detención puede ser por orden de aprehensión, flagrancia y causa urgente. Ninguno más. Me voy a quedar con esta idea para que regresando del corte ustedes me puedan platicar y cómo afecta esto, la legalidad en la detención o en las órdenes de presentación para la labor de los jueces y de los magistrados, ¿no? Del Poder Judicial. Pero tenemos que hacer una pausa y volvemos con este tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas a lo largo del programa y también en nuestro Twitter que es @expediente_. Los invito a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca del programa. Les recuerdo que el día de hoy estamos hablando de a qué le temen los agentes del Ministerio Público y estamos hablando de la etapa inicial. En el proceso nos acompaña la magistrada Emma Mesa Fonseca y el magistrado Ricardo Paredes Calderón. Antes de irnos al corte hablábamos de la legalidad de la detención y también de la orden de presentación que son expedidas por los agentes del Ministerio Público. ¿Cómo el que se hagan de una manera correcta o legal impacta en la labor del Poder Judicial? Quisiera que me contestara, por favor, magistrado. Sí. Recientemente yo hice una publicación de un libro que yo le llamé Los datos de prueba ilícitos en el control de la detención. Si me permite, lo voy a poner para que lo podamos. Y justo en este libro una de las preguntas que tratamos de responder fue justamente eso. ¿Qué impacto tiene el que el Ministerio Público califique o no, o haga bien la calificación o no de una detención? ¿Qué consecuencias trae para el proceso penal? En algunas pláticas yo lo que he dicho que los más interesados en que el Ministerio Público y principalmente los policías lleven a cabo sus detenciones acorde a la Constitución, los principales beneficiados vamos a ser los jueces. Claro. ¿Por qué? Porque actualmente la sociedad a quien está castigando, a quien culpa de si a una persona queda en libertad porque no se califica ilegal esa detención es a los jueces, porque al final se dice es que nosotros los detenemos, la policía o el Ministerio Público los detiene y los pone a disposición de un juez y al final la sociedad se queda con esto de que los jueces son los que injustamente
dejan a una persona cuando, bueno, el juez lo llega a esa determinación porque justamente esa detención no está pegada a la Constitución, ¿no? Entonces, ¿en qué nos beneficiamos? Bueno, el que si un policía hace bien una detención, el Ministerio Público también hace esta calificación adecuadamente, pues seguramente no generará ya impunidad, ¿no? Lo trascendente de esto también yo quisiera destacar es que en descargo de los ministerios públicos y de la policía me parece que yo no creo tanto en que no hay que hay una falta de capacitación de parte de ellos, sino más bien yo creo que esta evolución que ha existido de información en este mundo actual. Y yo creo que si ustedes recuerdan hace 15, 20 años, siempre se ha dicho información es poder. Anteriormente, hace 20 años era muy difícil tener información. Nosotros mismos, los semanarios, teníamos un semanario que le llamaban del semanario al apéndice y se publicaba cada 10 años. Y era el acceso de la información que teníamos generalmente. Había que esperar otros 10 años para poder tener información. Sin embargo, ahora vemos que la Suprema Corte cada 8 días, cada viernes, publica las jurisprudencias de la semana. Ahora viene este fenómeno donde hay demasiada información. Todo el mundo puede acceder, pero ahora con tanto mundo de información, ahora es muy difícil poder encontrar la información adecuada. La Suprema Corte ha emitido una serie de jurisprudencias, pero a veces es muy difícil accesar a ellos porque entre todo este mundo de información se llegan a perder. Justamente una de las de la importancia de este libro es que recopilamos y tratamos de hacer llegar a los operadores del nuevo sistema las jurisprudencias idóneas para la problemática en específico del control de la detención. Entonces, creo que sí, los operadores tenemos muchas dificultades para obtener esta información. No porque no la haya, sino porque ahora pues hay demasiada. Sí, ¿no? claro. Hay un mundo de información, uno puede checar el use que le llamamos de jurisprudencia y pues tenemos, si no le sabemos poner las voces adecuadas, posiblemente nunca podamos encontrar las jurisprudencias, ¿no? Entonces, creo que ahora lo que falta es cómo ir sistematizando toda esta información. Y a veces también otra de las cosas que tenemos, a lo mejor un medio de comunicación que sigue las sesiones de la Corte dijo, bueno, la Corte resolvió tal cosa. Y a veces a lo mejor tanto la sociedad como algunos operadores se quedan con eso. Es que, y aparte no solamente es comunicarlo, sino comunicarlo de forma ciudadana, ¿no? Que la gente lo entienda. Y tanto, por ejemplo, en el Poder Judicial, pues para la ciudadanía en general es complicado entender toda la terminología que utilizan los jueces y los magistrados. Entonces también es importante, pues, cómo poderlo comunicar. Importante también para la labor del Ministerio Público, porque el Ministerio Público tiene el contacto, pues, con la víctima, con el ofendido. Entonces tendría que saberlo comunicar, ¿no? Nos decía la magistrada que ellos temen porque no tienen conocimiento, ¿no? Que yo en algún punto le podría decir, bueno, pues tal vez el desconocimiento es la felicidad, ¿no? La ignorancia es la felicidad. Claro. ¿Por qué no temen? Porque no saben que pueden estar haciendo mal su trabajo. Entonces, sí, me gustaría que me platicaran cuál sería la forma idónea de que los agentes del Ministerio Público se hagan de estos conocimientos. Como nos estaba platicando el magistrado, son muchos documentos. Es mucha la información que se tiene ahora también con el nuevo sistema de justicia penal, con la reforma de los derechos humanos que se dio. Pues es complicado que los agentes del Ministerio Público conozcan todos los tratados internacionales, que los agentes del Ministerio Público conozcan toda la jurisprudencia. Entonces, ¿cómo hacer o cómo capacitar a estos agentes del Ministerio Público? Bueno, yo no veo lo complicado. Y yo pienso que efectivamente hay una falta de capacitación para los agentes del Ministerio Público. No olvidemos que dentro de las obligaciones por las sanciones que ha tenido el Estado mexicano
en los diversos asuntos que ha visto la Corte Interamericana de Derechos Humanos y para la prevención de no repetición está la capacitación. O sea, es una obligación que adquiere el Estado mexicano. Nosotros tenemos la obligación, los agentes del Ministerio Público, los policías y el Poder Judicial, de capacitarnos como una obligación que que las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando nos ha sancionado, ha dicho. O sea, ahí no hay vuelta de hoja. Tenemos que capacitarnos. Ahora, no veo, sí, efectivamente hay mucha información del conocimiento de lo que debe entenderse, por ejemplo, como dice, de la detención o como dice de la delación en la puesta a disposición. Aquí la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación dice, a través de la capacitación, hacerles saber a los agentes del Ministerio Público, y esto ha servido el que nosotros hayamos podido compartir en el INACIPE estas pláticas, y yo les llevé toda la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia para que la conocieran en las cuestiones que ellos realizan. Les dije, no pueden detener a una persona por una orden de búsqueda de localización. Ahora les dije, no pueden detener a una persona sin flagrancia, caso urgente u orden de aprehensión. Es sancionado por el Código Penal las actuaciones indebidas en una averiguación previa. Les llevé los delitos que pueden cometer los agentes del Ministerio Público y que están en un título contra la Administración de Justicia. Esto es, entre otros, les señalé en no llevar a cabo las diligencias en averiguación previa de manera bajo los principios que se señalan, en no ejercer acción penal cuando tienen la obligación de ejercer acción penal, el no ejercerla cuando existe denuncia o querella, el variar la escena del crimen, la cadena de custodia, el no hacerle saber al inculpado los derechos que tiene cuando es detenido. En materia, cuando es un extranjero, se le tiene que saber de inmediato por parte de la Policía Judicial de los derechos, no solo que tiene dentro del proceso, sino también como extranjero, el derecho de notificación y asistencia consular. Incluso la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló, en algunas ocasiones es muy difícil saber si una persona es extranjera. Pues, ¿qué se requiere en esos casos? Que además de hacerle saber sus derechos, decirle, en caso de que usted sea extranjero, conforme al artículo 26 de la Convención de Viena sobre Relaciones Exteriores, tendrá usted derecho a que se le informe al consulado y que pueda asistirlo de manera consular. En cuanto a las detenciones, es violatorio de derechos humanos, se comete delito, podemos ser sancionados por las Cortes Interamericanas de Derechos, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una persona es detenida que no sea bajo estos principios constitucionales, y también a ser retenida. Ahora, ser retenida por los agentes de la Policía Judicial, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho, son dos cuestiones totalmente distintas, la detención ilegal y la retención ilegal. Son dos cuestiones autónomas que traen como consecuencia la nulidad de las pruebas, pero de acuerdo a el momento que estamos. Si la detención no fue en flagrancia, entonces la violación será derivada de estas pruebas. Pero si la detención fue legal, pero la retención fue ilegal, esto es, no hay elementos fácticos para que el Ministerio Público hubiera tenido más tiempo del necesario a una persona retenida, elementos fácticos reales y comprobables, como por ejemplo, hubo una manifestación, no pudieron llegar a la hora, o lo que sucedió el día de ayer, que fueron 9 horas que estuvo parada la carretera de Cuernavaca a México. O sea, cuando sean situaciones fácticas, determinables, razonables, pues la retención podrá ser legal, pero cuando no es así, entonces la detención ilegal. Y estas pruebas respecto de la retención ilegal
el mayor tiempo que tuvo el agente de la Policía Judicial para tenerlo detenido. Estas pruebas, si se comprueba que fue ilegal la retención, estas pruebas serán ilegales. Pero si la detención fue legal, las pruebas derivadas de esta detención son legales. Son dos cuestiones autónomas. No porque la detención hubiera sido legal y la retención ilegal, vamos a tirar las pruebas de una y otra cuando una es legal. La Suprema Corte, a través de la primera sala, dijo, son dos momentos autónomos y de acuerdo a esos momentos es que se debe decretar la expulsión de la prueba ilícita. Pero los agentes del Ministerio Público, ¿a qué le temen los agentes del Ministerio Público? Al desconocimiento, a la falta de capacitación. Y conforme a este desconocimiento, falta de capacitación o a veces ilegalidad en la formación de la carpeta de investigación, cometan un delito, sean sancionados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su acción o inacción. Cometieron delitos, sean sancionados, o que la propia Suprema Corte de Justicia declare ilegales las pruebas realizadas por no haber cumplido con los estándares internacionales y por haber violado derechos humanos. Yo quisiera que el magistrado nos complementara la idea de acerca de los datos de prueba ilícitos en el control de la detención. Sí, yo digo, no nos pusimos de acuerdo, pero yo tengo un concepto diferente a la magistrada en este punto. Solo, yo insisto que a mí me parece que el Ministerio Público no es que no tenga capacidad o que no es que no esté preparado. A mí me parece que una de las deficiencias que yo he notado en la capacitación es que se ha hecho capacitación de manera individual. Es decir, el Poder Judicial local o federal se capacita internamente. Después los policías se capacitan por otro lado y después el Ministerio Público se capacita diferente. Entonces, probablemente a cada uno nos estén capacitando de una manera muy distinta y entonces nos dan parámetros diferentes. Entonces, yo siempre he pugnado o he propuesto que esta capacitación deba ser de manera integral a todos, que a todos nos capaciten en un mismo lugar, donde todos estemos hablando el mismo lenguaje. De repente los jueces... ¿Y no hay prácticas así? ¿No se han hecho con ahora la entrada del sistema de justicia penal acusatorio? ¿Nunca se realizaron prácticas en donde estuvieran todos los operadores? Sí, hay un programa que se hizo pero había solamente simulaciones, donde se hacía ya simulación de un juicio y donde iba ya ministerios públicos y defensores y los aspirantes a jueces, y de esa manera hacían prácticas, pero la capacitación no era de manera conjunta. Entonces empezamos a hablar lenguajes totalmente diferentes. Entonces creo que es muy importante, sería muy importante que esta capacitación se diera a nivel integral. Incluso nosotros en algunas capacitaciones que nos daban, cuando a veces jugábamos los roles, decíamos, bueno, ahora te toca hacer Ministerio Público. Y cuando uno hacía el papel de Ministerio Público, veía verdaderamente la dificultad que implicaba llevar a cabo esa función, ¿no? O a veces cuando le tocaba a uno ser defensor. Entonces no está tan sencillo el papel que ellos desempeñan. Digo, yo no soy un defensor, ni vengo aquí a defender a los ministerios públicos, pero sí me parece que es importante ver la complejidad que lleva su actividad. Y aparte que la capacitación que se ha dado, me parece que no ha sido de esta manera integral. Yo he estado muchas veces en algunas capacitaciones donde están ministerios públicos y muchas veces lo que ellos desconocen es cómo interpretamos los jueces. Porque ellos pueden interpretar de una manera, pero al final lo que vale es lo que digamos los jueces, porque pues al final somos los que vamos a... Sí. No porque sepamos más, muchos sí lo podemos ser, pero porque la ley nos da esta facultad. Entonces, ellos muchas veces desconocen cómo interpretamos nosotros y que eso es lo valioso al fin de cuentas. Entonces, yo en esta parte sí creo y yo pugnaría porque hubiera esta capacitación integral donde jueces, ministerios públicos, defensores, incluso policías, estén en una misma aula capacitándose y escuchando el mismo lenguaje y escuchando lo mismo, porque a cada quien le dicen cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es lo que radica
en por qué a veces el Ministerio Público puede actuar de una manera y que no sea pegado a lo que los jueces están diciendo, porque a ellos les dijeron, a lo mejor les dieron esa información. Sí, claro, bueno, de hecho hasta a los ministerios públicos se les da una capacitación específica y a la policía ministerial otra, aunque sean trabajen de manera coordinada, ¿no? Entonces sí habría que ver esto. Vamos a hacer otra vez una pausa, pero me gustaría que me platicaran de cómo es que ustedes ven que está funcionando el sistema de justicia penal acusatorio, ya hablando también pues con este tipo de problemáticas de que no convergen en la capacitación y en los conocimientos que se tienen tanto los jueces como los agentes del Ministerio Público. Pero bueno, volviendo al tema, hablamos de esto. Al auditorio, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE y les recuerdo una vez más que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invitamos a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de a qué le temen los agentes del Ministerio Público y en específico estamos hablando de la etapa de investigación. Hablábamos de la capacitación, antes de irnos al corte hablábamos de la capacitación de los agentes del Ministerio Público y bueno, yo dejé abierta alguna pregunta acerca de cómo ha funcionado el sistema de justicia penal, pero también previo a esto quisiera que habláramos de cuál es la importancia de los protocolos. Existen protocolos de cadena de custodia, protocolos de investigación. Esto también es o forma parte de la capacitación que se pudiera dar a los agentes del Ministerio Público, a los peritos y a la policía ministerial. ¿Cuál es la importancia de que existan este tipo de protocolos? Por ejemplo, en materia de cadena de custodia. Gracias. Yo siquiera, antes de responderle a su pregunta, yo sí quisiera decir que yo no mencioné que los ministerios públicos no fueran capaces. Lo que dije es que no tienen la capacitación adecuada. Y lo que está haciendo, por ejemplo, el INACIPE, a través de su director Gerardo Laviaga, es muy bueno porque está trayendo a magistrados federales para darles a conocer este tipo de criterios. La información es mucha, pero también la información es mucha para nosotros los juzgadores y sin embargo la conocemos, nos hemos capacitado, entonces no hay ningún pretexto para que los agentes del Ministerio Público no se capaciten. Y por eso mismo, en el momento que ellos se encuentren capacitados, terminarían sus temores a ser sancionados por alguna actuación por los tribunales internacionales, a que el ministerio, a cometer algún delito contra la Administración de Justicia, o incluso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación les diga, declare la nulidad de una prueba en averiguación previa, precisamente porque no se usa una investigación conforme a los estándares nacionales e internacionales. Platicaba con ellos en el sentido de un asunto de feminicidio, donde incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación les dice cómo hacer su trabajo de acuerdo con los protocolos de feminicidio. Y los comentaba yo a los agentes del Ministerio Público que si no se sentían de ellos de alguna manera responsables de que estas pruebas se declararan ilegales o nulas por no haber adecuado sus actuaciones a los protocolos de investigación. O sea, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación les diga en los delitos de homicidio, además de los de feminicidio, además de las actividades que deben realizar en cualquier tipo de homicidio. Imagínense que le diga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resguardar el lugar de los hechos, entrevistar a las personas que pudieran haber visto el hecho, que participaron en la ley, resguardar el lugar de los hechos,
ver cuáles pudieran ser las causas de la muerte de esta persona. Les está diciendo lo que los protocolos dicen, pero además les dice... Y les recuerda que hay que utilizar, ¿no? Justo tuvimos un programa de feminicidio y decía eso, ¿no? Que el juez, de hecho la Suprema Corte pedía que desde un inicio se investigara con perspectiva de género y eso no lo habían hecho y no sabían que era el desconocimiento del Ministerio desconocimiento de estos protocolos. O sea, hay agentes del Ministerio Público. Yo creo que ahí es básico que los agentes de la Policía Judicial y los agentes del Ministerio Público se haga un ciclo de conferencias de lo que son, cómo debe resguardarse la cadena de custodia y cómo debe investigarse, por ejemplo, los delitos de homicidio de mujeres violento. Y se dice, todo esto tienes que hacer conforme a los protocolos en delitos de homicidio, pero además en razón de que se trata de una mujer, debe ser diligencia oficiosa, inmediata, para que no se vayan a desaparecer los indicios. Además debes analizar si esta persona estaba inmersa en un hecho de violencia. También debes analizar si en el lugar donde se cometió el delito, precisamente en esta región, hay discriminación hacia las mujeres. Cuando se trata de violencia sexual, así lo dice la jurisprudencia, algo que dicen los protocolos, debes analizar si tenía lesiones que pudieran considerarse que había existido con ella un maltrato constante. Si se trata de delitos sexuales, imagínense la Suprema Corte de Justicia de la Nación sacando los protocolos que ellos tienen que conocer, dice, tienes que ver si tiene lesiones en los bordes de las manos, de los antebrazos, para ver si hubo forcejeo. Debes analizar si entre pierna había, para efectos de la violencia sexual, había alguna lesión o mordeduras en las mamas, en órganos genitales. O sea, todo lo que dice los protocolos en tratándose. Y la Suprema Corte de Justicia les dijo a los agentes de la policía y al Ministerio Público cómo debieron de haber actuado en este tipo de asuntos. Y también ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la cadena de custodia. Incluso nuestro Código Nacional, bajo el nuevo sistema acusatorio oral, dice la cadena de custodia debe realizarse desde el hallazgo del indicio, objeto, producto del delito. Tienes que fotografiarlo. Tienes que recolectarlo, tienes que embalarlo, tienes que etiquetarlo, tienes que señalar todas las personas que participaron en cada uno de estos elementos. ¿Qué es la cadena de custodia? Es el historial de vida del indicio para saber quiénes estuvieron en contacto con él hasta que no sea necesario este indicio. Pero también el Código Nacional ahora señala, la Suprema Corte de Justicia dice, cuando la cadena de custodia ha sido rota, violada, no tendrá ningún valor. Ahora el Código Nacional señala, cuando la cadena de custodia ha sido alterada, tendrá valor probatorio, aunque hubiese sido alterada la cadena de custodia, pero dice, siempre y cuando no se hubiese modificado la esencia del indicio. O sea, y se los decía yo a estos jóvenes con los que tuvimos la participación, es tan claro, tenemos nosotros un protocolo de cadena de custodia donde dice dos grandes etapas, preservación y procesamiento, que es del INACIPE. Incluso hay hasta dibujos de cómo deben resguardar el lugar de los ochos, etcétera. Pero más aún, además de que del INACIFE, que debes conocerlo, para que los indicios no sean alterados, tenemos que se llama Mecanismo de Protección y Preservación de Evidencia, Cadena de Custodia, que sacó la CETEC con la Secretaría de Gobernación, es de 2013, está basado en todo lo que debe hacer conforme al nuevo sistema acusatorio oral, ¿sí? Y fue realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Monterrey, que llamó a varios investigadores para realizar este protocolo. ¿Qué es lo que tienen que hacer desde que encuentran la evidencia en el caso de homicidio? Aquí, por ejemplo, hablan de cuando encuentran un cabello, ¿qué hacían los agentes de la Policía Judicial? Pues lo levantaban
según se dice aquí, a mí no me consta, lo levantaban con un masking tape y aquí dice, no, es que no los puedes levantar con masking tape porque la raíz se pierde. Lo que tienes que levantarlo es levantarlo con nuestras pinzas. En tratando de la sangre, incluso te dicen cuando se trata de sangre líquida, cuando se trata de sangre que ya está seca, cómo tiene que levantarlo. Aquí es importantísimo también que conozcan los agentes del Ministerio Público y la policía la hematología forense, que es precisamente el estudio de la sangre en la criminología. Esto es, si la encuentran, deben fijarla, deben fotografiarla, deben señalar, incluso aquí se dice el color, tamaño, un rastreo si hay en el techo, si hay en las paredes. ¿Y también tienen que conocer estos protocolos los jueces? Sí, exacto, digo. Porque, bueno, me suena mucho más pues práctico o usable para quien fue destinado, ¿no? Estos protocolos son hechos para la investigación, por ejemplo, en los protocolos de materia de cadena de custodia, pero también los jueces tienen que tener conocimiento acerca de estos protocolos. Sí, exacto. Creo que yo compartiría en parte lo que señala la magistrada respecto al Ministerio Público, pero diríamos, bueno, la primera pregunta es, bueno, ¿y por qué el caso tuvo que llegar a la Suprema Corte de Justicia? ¿No? Entonces, quiere decir que para que la Suprema Corte conozca un caso de esos, pues tuvo que intervenir jueces, tanto de primera instancia, segunda instancia y probablemente jueces de amparo. Entonces pudiéramos, bajo esa lógica, concluir que todos no tienen capacitación porque nadie se pudo dar cuenta, sino que fue la Suprema Corte hasta que llegó con ella quien advirtió estas deficiencias, ¿no? Entonces, creo que sí es fundamental que todos conozcamos estos protocolos, que los sigamos y justamente que los jueces seamos el primer filtro, conociendo estos protocolos, seamos el primer filtro y que no se califique, no se vincule a proceso a una persona, a lo mejor porque estas deficiencias en los protocolos no se llevaron, no hubo una buena cadena de custodia y si esa falta de cadena de custodia contaminó el material probatorio existente y dio lugar a pruebas ilícitas y que no se vincule a proceso. Pero al final de cuentas, creo que pues hay que conocerlos, hay que aplicarlos para efecto de que no suceda lo que está sucediendo, ¿no? Que sea la Suprema Corte, después de varios años, que tenga que poner una solución. Entonces, yo insisto, a mí me parece que sí, ya está el material, ya están estos protocolos, y ahora es que todos nos pongamos a estudiar y todos los conozcamos, policías, ministerios públicos y jueces, porque al final de cuentas, pues los jueces del nuevo sistema, los jueces de control, pues serán el primer filtro para poder establecer si hubo esta cadena de custodia adecuada y si no la hubo de manera correcta, determinar qué es una prueba ilícita y qué pruebas o qué datos de pruebas se lograron contaminar con esta falta de protocolos o seguimientos en la cadena de custodia, ¿no? Pero tu pregunta es muy pertinente en el sentido de que ¿quiénes lo deben de conocer? ¿Solo los policías y ministerios públicos? Pues no, me parece que también pone de patente la resolución de la Corte, pues la falla de los propios jueces de nosotros mismos, ¿no? Sí, claro, también sería no logramos detectar eso. Importante que que hubiera una homologación, ¿no? Porque también, por ejemplo, hay un protocolo para investigar feminicidios del Estado de México y hay un protocolo, ¿no? Y hay protocolos para ciertas cosas, para ciertas acciones o actividades de los agentes del Ministerio Público, pues uno por el Estado, ¿no? Entonces, valdría la pena hacer el esfuerzo de homologar estos protocolos pues, para que también sea más fácil de comunicar y de capacitar en la materia, ¿no? Ahora sí quisiera que habláramos de cómo ustedes están viendo que funciona el sistema de justicia penal acusatorio. Llevamos un poquito más de 6 meses de que está al 100% en operación en todo el país y quisiera que me platicaran brevemente, nos quedan 3 minutos, de cómo, cuál es su percepción acerca de cómo está funcionando. Primero con el magistrado. Sí, bueno, yo soy optimista. Me parece que a estos escasos 6, 8 meses que ha iniciado el sistema, me parece que normal hay algunas deficiencias, hay algunas problemáticas, pero me parece que se han ido sorteando de buena manera. Creo que
este proceso, consolidación de este sistema, pues vamos a llevar tiempo. Muchos hablan de 3, 4 años. Yo tuve oportunidad de estar en Colombia y de estar en Chile, y Chile ya tiene más de 20 años, Colombia ya llevaba 10 y todavía tenían algunas problemáticas en la consolidación del sistema. Entonces, no va a ser un sistema que en un año veamos resultados importantes, pero me parece que los operadores pues siguen capacitándose, siguen los jueces igual capacitando y me parece que se ha ido adaptando. También la sociedad me parece que tiene que venir este proceso de conocimiento y donde se den cuenta de lo que es el sistema, porque se había vendido mal, se había vendido como que era un sistema que iba a acabar con la delincuencia. Me parece que este sistema pues no trae esa finalidad. Claro, magistrada. Pues mire, yo soy una de las, podría decir, más apoyadoras de este sistema acusatorio oral. Le apuesto mucho los principios de transparencia, contradicción, respeto a los derechos humanos, que el juez esté presente, que las audiencias sean de forma oral, trae como consecuencia que precisamente la sociedad tenga conocimiento de cómo se están realizando estos juicios y entonces conozcan más acerca de la actuación del Ministerio Público y de nosotros los jueces. Considero que está funcionando bien. Considero que si en principio existía temor en cómo realizar las carpetas de investigación, se ha trabajado mucho en ello y creo que se están realizando las carpetas de investigación adecuadas. Además de que varias jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia que declaraban ilegal determinadas pruebas, pues ya están establecidas en la propio Código Nacional. O sea, eso de declarar sin asistencia de personas, sin asistencia de defensor particular, está establecido ya dentro de las garantías del artículo 20 constitucional, apartado B. Esa situación de el reconocimiento en Cámara de GESEL, que la Suprema Corte de Justicia tuvo que determinar que la declaración, que el reconocimiento en Cámara de GESEL es ilegal en virtud de que cuando no esté presente el defensor, pues puede darse la consecuencia de que pueda ser este testigo aleccionado para que reconozca a una persona. Pues ya la propia Suprema, el propio Código Nacional ya no va a haber problemas. Si nosotros conocemos el Código Nacional más que estos criterios jurisprudenciales que se realizaron antes de que estuviera establecido estos artículos, pues el propio código dice, en el reconocimiento de la persona participarán varias personas y no solo uno, para el efecto de que pueda ser reconocida la persona, debe estar presente un defensor, las personas tendrán que tener las mismas características, 5 o 6 personas de la persona que se dice participó en los hechos. Y hay algo muy interesante que dice el Código Nacional, que es la situación de que el que realiza la diligencia de reconocimiento de esta persona debe ser un Ministerio Público distinto al que realiza la investigación. En tratando de fotografías, cuando se le muestra a la víctima fotografías, pues antes se le mostraba una sola. Entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo, esta prueba es ilícita porque le estás tú diciendo casi a la víctima que señale al que le estás enseñando esta fotografía, y es inducir al testigo. Ya el propio Código Nacional dice, como dijo la Suprema Corte en su momento, ¿no? Cuando muestres a una persona la fotografía que alguien tiene que reconocer, debes mostrarle varias. Claro. O sea, muchas cosas que ya la Suprema Corte de Justicia dijo ya están en nuestro Código Nacional. Ahora, confío mucho en este sistema. ¿Por qué? Porque para que el sistema no colapse, la propia Constitución y el Código Nacional hace alusión a los criterios de oportunidad en tratándose de determinados delitos, para que las partes lleguen a un acuerdo siempre y cuando se repare el daño. A la solución alternativa de conflictos, la conciliación, la mediación, que es obligación del Ministerio Público en determinados asuntos hacerles del conocimiento a las personas para que no lleguen el asunto hasta juicio oral.
tenemos el procedimiento abreviado también. Tenemos también las soluciones alternas de solución de conflictos. Respecto a este punto, para que no colapse el sistema, es requisito indispensable que los ministerios públicos conozcan este tipo de soluciones. Usted tiene una publicación al respecto, ¿no? Exacto, una publicación que le recomiendo muchísimo a los abogados postulantes, que le recomiendo muchísimo a los jueces, ya sea de distritos locales, y por supuesto a los ministerios públicos. ¿Cuál es el nombre de la publicación? Con esto nos tenemos que despedir. Sí, gracias. Es las soluciones alternas a la resolución de conflictos y el procedimiento abreviado. Es de Editorial Bosch. Creo necesario, indispensable que lo conozcan para que pueda llegarse a acuerdos en este tipo de asuntos, el asunto que no son de gran trascendencia para la sociedad y solo lo verdadero importante llegue a juicio oral. Para lograr despresurizar el sistema. Despresurizar el sistema. Pues les dejo la imagen y el dato de esta publicación y con esto nos tenemos que despedir porque nuestro tiempo se terminó. Pero les agradezco muchísimo que hayan venido a hablarnos de este tema tan interesante que es a qué le temen los agentes del Ministerio Público, cuál es la labor de los agentes del Ministerio Público. Muchísimas gracias. Gracias. Al auditorio los espero la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.